Ok, entonces tal como les comentaba y para el registro, buenas tardes. Y vamos a comenzar a revisar lo que nos corresponde hoy, recordando que también hoy día tenemos la evaluación de la primera y segunda clase, de acuerdo a lo que habíamos acordado en la clase pasada. Dicho eso, comenzamos a revisar o comenzamos por el cronograma, como siempre. ¿Se ve la imagen? ¿Que alguien me puede comentar si se ve? Por favor. Sí, sí, Ya, profe, sí. gracias. Entonces, hoy día es nuestra tercera clase y nos corresponde ver la carta oferta, la promesa de compra-venta. Bien, por tanto, comenzamos con la orden de visita. Mm, 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 mm. Y podemos señalar que la orden de visita es el instrumento en que el corredor de propiedades que ha recibido orden de vender o arrendar un inmueble da la autorización necesaria para visitar el bien inmueble al interesado en comprarlo o arrendarlo, obligándose este, en caso de celebrar contrato, a hacerlo con su mediación y a pagarle la remuneración convenida o usual. La orden misma carece de toda formalidad, por lo que, de no constar por escrito, podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba, salvo el caso de ser la comisión del corredor de propiedades mayor a 2 UTMs, pues de no constar por escrito será inadmisible la prueba de testigos. ¿Eso qué quiere decir? En el fondo, que lo ideal es que la orden de visita también sea por escrito para que tengamos un medio de prueba para comprobar específicamente la comisión a pagar. A falta de prueba sobre la comisión estipulada, el comprador o arrendatario tendrá la obligación de pagar al corredor la comisión usual. ¿Qué debe contener la orden de visita? Si es de propiedad a la venta, la fecha, el nombre, apellido, domicilio, estado civil, profesión u oficio, no, número de cédula de identidad y domicilio del comprador. La ubicación e individualización del inmueble, lo mismo que habíamos visto en la clase pasada respecto de la individualización del inmueble, dónde está ubicada, calle, numeración, comuna, y además también el precio, la forma de pago, las características del inmueble, la obligación del interesado de hacer la operación con la mediación del corredor que otorga la orden, es decir, y aquí estamos frente también a algo parecido a la exclusividad que debe primar o debe incluirse en la orden de venta. Y aquí en la obligación del interesado también va la comisión que percibirá el corredor. Además, la autorización del corredor para visitar el inmueble. Es decir, aquí el corredor es el que da la autorización para la visita. Más que la autorización, en el fondo, es la coordinación o coordinación para la visita, porque evidentemente cuando el posible comprador va a visitar la propiedad, debe estar presente el corredor. Eso es lo ideal, porque recordemos también que la propiedad puede estar sin moradores. Si está con moradores, se debe coordinar la visita, pero aún así el corredor debe estar presente para que
se tenga claridad y se tenga también referencia de que el corredor es el que está realizando la gestión. Todo esto, evidentemente, para también tener medios de prueba. Cuando el posible comprador visita la propiedad o el posible arrendatario visita la propiedad, lo ideal es tener un libro de visita, donde la persona, el día en cuestión, anote su nombre, la fecha y su firma y la hora, ¿bien? En que visitó la propiedad para, vuelvo a repetir, tener medio de prueba en caso de tener que judicializar, eh, bien digo, para el caso de que no se quiera, por cualquiera de las partes, comprador o vendedor, arrendador o arrendatario, no se quiera pagar la comisión. Bien, respecto de las menciones de la orden de visita en la propiedad cuando estén arriendo, la fecha también, la individualización del interesado en arrendar, la ubicación e individualización del inmueble, la renta de arrendamiento, si el pago de la renta es por periodos anticipados o vencidos, es decir, por periodo anticipado se paga dentro de los 5 primeros días del mes, si es por periodo vencido se paga los 5 últimos días del mes en cuestión. Los servicios, cuyo pago será de cargo del arrendatario, y aquí hay que tener claridad si es una casa, si es un departamento, si es un local comercial, etcétera, porque va a depender también del tipo de inmueble, son los servicios que tendrá que pagar el arrendatario, ¿bien? Ya sea gastos básicos, gastos comunes, hay que definirlo. La obligación perdón, antes de seguir, y además si estos servicios irán dentro del canon de arriendo o son de cargo del arrendatario. La obligación del interesado de contratar el arrendamiento con mediación del corredor que da la orden, la autorización del corredor para visitar la propiedad y la comisión que percibirá el corredor. La orden debe ser suscrita por el corredor y por el interesado en comprar o arrendar, sea en forma personal, sea por medio de mandatario o representante legal. Esto quiere decir que si la persona interesada en comprar le da un mandato a un tercero, debe indicarse también que se ha otorgado mandato o que esa persona va en nombre del, ya sea comprador o arrendatario, posible comprador, posible arrendatario. Representante legal es para aquellas personas jurídicas que están interesadas ya sea en comprar o en arrendar el inmueble. Aquí tenemos un modelo de orden de visita, es mucho, obviamente, más sencillo que la orden de venta. ¿Bien? Porque, evidentemente, conteniendo los datos que acabo de señalar, es más que suficiente para completar ese documento. Pero lo importante, evidentemente, que exista escriturado y que esté firmado por las partes que van a participar en la visita. Si las terceras personas que comparecen por este posible comprador o posible arrendatario no tienen su representación convencional o legal, las estipulaciones contenidas en la orden no les serán oponibles. Podrá desconocerlas y una vez celebrado el contrato podrá rehuir con fundamento el pago de la comisión del corredor. Por eso que es importante que todo tercero que venga en nombre de otro lo haga en la forma legal, es decir, comandado o también como representante legal. ¿Cómo nosotros vamos a comprobar que este tercero es representante legal de el interesado en comprar o arrendar? Mediante la escritura de constitución de la persona jurídica, donde indique que este tercero es representante legal de la misma. En esos casos, tendrá que exhibir mandato notarial, firmado ante notario, o la escritura de constitución.
Este deberá exigir, al momento de la suscripción de la orden, en caso de no ser personal, la intervención del interesado, que se le exhiban los poderes o comprobantes de la representación legal, tal como ya les había comentado recién, que habilitan al representante para actuar por el efectivo interesado y conservará ejemplares o copias auténticas de los títulos de la representación convencional o legal. Para estos efectos, bastará que el mandato conste por instrumento privado. Lo ideal acá, vuelvo a repetir, es que sea por instrumento notariado, porque ahí tenemos, obviamente, un documento que tiene mucha más fuerza legal que un instrumento privado. Esto siempre pensando en que podemos llegar a judicializar, o sea, puede llegar a judicializar las gestiones. Bien, entonces, con un documento firmado ante notario, tenemos un título más perfecto que con un instrumento privado donde tendríamos que llamar a reconocer firma y es un procedimiento que demora un poco más para el caso de la judicialización. Y aquí tenemos el formulario tipo, modelo. Bien, recuerden que estos son solamente modelos, por lo tanto pueden tener modificaciones y eh, se le puede modificar algunas partes, imprimiendo, vuelvo a repetir, el propio sello personal de cada uno de ustedes. Entonces tenemos que y ahí se anota el lugar, en la comuna, donde se va a firmar este formulario con fecha, se, se anota la fecha en cuestión, a favor de, y aquí se anota, obviamente, los datos del cliente, domicilio, teléfono fijo o celular. Hoy día este teléfono fijo ya es poco utilizado, por lo tanto, celular, cédula de identidad, correo electrónico. La oficina de corretaje de propiedades o el corredor o corredora autoriza a visitar la siguiente propiedad cuyo arrendamiento, cuya venta se ha encomendado. ¿Dónde? La dirección, donde está ubicado el inmueble, el número de departamento, si es una unidad o un departamento, la comuna y la ciudad. Bien, y aquí viene la firma del corredor con la cédula. Al lado, obviamente, puede indicarse la firma también del visitante. La pregunta que surge acá, ¿es válida la orden de visita verbal? Sí, pero en caso de judicializar es difícil de probar, de manera que no sería recomendable. Actualmente se puede enviar por correo electrónico y quien la recibe la imprime. La orden de visita debe contener fecha, individualización del interesado, datos del inmueble, valor de arriendo o la venta, la obligación de realizar la gestión teniendo al corredor de propiedades como intermediario, los honorarios por dicha gestión. Aquí tenemos la orden de visita para la venta, los mismos datos en un comienzo. Aquí tenemos la dirección del inmueble. Aquí, obviamente, se anota uno solo, si es que es uno solo el domicilio que se va a visitar. Si hay más, se anotará, obviamente, o se individualizarán los inmuebles que vaya a visitar el interesado. Y en este caso, que también se puede señalar en la orden de visita para el arrendamiento, en caso de interesarse en alguna de estas propiedades, me obligo a gestionar su compra por intermedio de la oficina de corretaje de propiedades interviniente, y aquí se nombra el corredor de propiedades, la corredora de propiedades, que puede ser una oficina, pero también recuerden que puede ser persona natural, a la cual pagaré la comisión de generalmente 2%. En caso de arrendamiento, se reemplaza, obviamente, gestionar la compra por gestionar el arriendo o el arrendamiento. Bien. La señalada comisión se pagará contra la boleta respectiva o recargado con el IVA cuando corresponda. Y aquí solamente si actuamos como persona natural, la respectiva boleta. Si se actúa como persona jurídica, la factura con IVA.
al suscribirse a la compraventa. Le pagaré igualmente dicha comisión si directa o indirectamente procediere a la adquisición o arrendamiento, prescindiendo de cualquier forma de la mediación de esta oficina o de este corredor o corredora. Y o si se compra alguna de las propiedades ofrecidas a un tercero, a quien le proporcione información o el uso de esta orden, siendo que es personal e intransferible. Declaro bajo juramento que solicito y recibo esta orden para, y aquí ingresar el nombre del interesado, es decir, quien va a realizar la visita y contar con su autorización y encargo, y que no he solicitado anteriormente orden de visita a las propiedades antes indicadas en otra oficina de corretaje. Declaro conocer que la oficina de propiedades intervinientes dispondrá de los antecedentes legales y técnicos del inmueble que me serán proporcionados por el propietario, a objeto de encargar el estudio legal de sus títulos como comprador. Toda la información técnica y legal de la propiedad deberá ser revisada por el interesado o por sus asesores, liberando al efecto al corredor de propiedades interviniente de toda responsabilidad. Aquí es importante de señalar que el comprador o arrendatario va a revisar la documentación y que se hará responsable de la revisión, liberando al corredor o corredora de cualquier responsabilidad respecto de la revisión o no de los antecedentes o documentos de la propiedad. Cualquier dificultad derivada de este instrumento entre el solicitante y el corredor de propiedades interviniente, y especialmente aquellas sobre la procedencia de la comisión o su monto, será resuelta en calidad de árbitro arbitrador de única instancia por el abogado, y ahí se pone el nombre del abogado que se nombrará como árbitro arbitrador en caso que existiera alguna dificultad, alguna controversia respecto de la orden de visita. Y el subsidio y ahí se pondrá el nombre de otro abogado o la oficina de arbitraje que se escoja. Si ninguno de los árbitros designados aceptará el cargo, las partes acuerdan designar como árbitro arbitrador a quien designe el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. El árbitro gozará de la facultad de pronunciarse acerca de su propia jurisdicción y o competencia. Consecuencia, renuncio a todo recurso en contra de su resolución arbitral. Y aquí va la firma del solicitante, bien, teniendo presente que antes de todo esto venía la firma del corredor. Bien, por lo tanto, siempre la última cláusula es la del arbitraje para solución de posibles conflictos que puedan surgir entre las partes, sobre todo respecto de las condiciones del acuerdo y también de la comisión a pagar al corredor o corredora. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario respecto de esto? ¿Queda claro? Ok, entonces continuamos con la carta oferta. La oferta de contrato es la propuesta verbal o escrita de un negocio. En el corretaje de propiedades es la proposición de celebrar un contrato de compraventa o arrendamiento que, por intermediación del corredor de propiedades, hace un interesado al vendedor o arrendador, y generalmente escrita y sujeta a un plazo de validez. Es decir, esta carta de oferta es la que presenta el posible comprador o arrendatario respecto de, obviamente, la propiedad a vender o arrendar. Si el contrato es de compraventa de bienes raíces, aceptada la oferta, no queda perfeccionado el contrato, puesto que es menester la solemnidad de la escritura pública. Es decir, aquí, una vez que el interesado en comprar la propiedad presenta la oferta y esta es aceptada por el vendedor, no significa que el contrato está perfecto, lo que se ha perfeccionado, porque la ley señala en este caso que la solemnidad
para que se entienda que existe un contrato de compraventa es que se redacte la escritura pública de compraventa. Ahí es donde queda perfeccionado el contrato. Por esta razón, si no se celebra inmediatamente el contrato, se acostumbra a hacer un cierre de negocio o una promesa de compraventa. Y esta promesa de compraventa es aquella escritura previa a la escritura de compraventa, en donde se indica que en cierto plazo se procederá a redactar o escriturar el contrato de compraventa propiamente tal. Y esto se hace, como lo hemos conversado, para terminar de coordinar respecto de cualquier eventualidad que surja o que esté presente en el negocio. Es decir, falta algún documento, falta acondicionar algo dentro de la propiedad, falta ajustar algún tema dentro de la propiedad o por parte del comprador, por ejemplo, falta que le aprueben el crédito que se lo entregarán, no sé, en un mes más. Entonces, ese plazo de vacancia entre el acuerdo verbal y la escritura propiamente tal de compraventa, como no puede quedar, eh, podríamos decir, en el aire, ¿bien? No puede quedar inconcluso este tema, entonces es que aparece el contrato de promesa de compraventa que viene, en definitiva, a regular o regularizar este periodo vacante que puede surgir antes del contrato de compraventa. Es decir, este periodo que viene a asegurar, perdón, esta escritura de Desculpa, promesa, desculpa, professor. sí. E se o vendedor desiste de vender o imóvel e houver firmado esse contrato de compra-venda, o que passa aí? Vamos a revisar eso también, mañana, qué es lo que pasa. ¿Ya? Ah, já- Entonces, como les comentaba, este contrato de promesa de compraventa viene a asegurar que en cierto plazo se va a firmar el contrato de compraventa. Si en cambio el contrato propuesto es la venta de un establecimiento de comercio o industria o el arrendamiento de estos o de inmuebles, al aceptarse la oferta queda perfeccionado el contrato por su naturaleza consensual que requiere no solo acuerdo de las partes. El Código de Comercio regula prolijamente la formación del consentimiento de los contratos mediante la oferta y su aceptación, el derecho a retractarse y la obligación de indemnizar daños y perjuicios por parte de quien se retracta. Y aquí entonces es donde aparece la respuesta de la pregunta que estaba haciendo Mayana recién. ¿Qué es lo que pasa? Si quien está ofertando, es decir, quien va a vender o a arrendar, y sobre todo quien va a vender, ¿qué pasa si se retracta? Bueno, en el mismo contrato de promesa de compraventa, se establece que en caso que el vendedor se retracte de la aceptación de la oferta, debe indemnizar los daños y perjuicios causados al promitente comprador. Si es el promitente comprador quien se retracta de su oferta, él se indica que debe pagar una indemnización de perjuicios al promitente vendedor, obviamente, y en ambos casos, por los perjuicios causados a cualquiera de estas partes. Perjuicios como, por ejemplo, que hubieron gastos asociados a las firmas, a las tramitaciones, incluso al tiempo también que se invirtió o a posible otro oferente, ¿bien? U otra parte que no se realizó el negocio por contratar con este, ya sea promitente vendedor o promitente comprador.
¿Bien? Entonces, esta es una indemnización que debe quedar ya señalada, es decir, debe evaluarse previamente. Generalmente, en estos casos estamos hablando de una indemnización que puede ir de los 2 a los 5 millones de pesos. ¿Bien? Generalmente, eso es lo que, por lo menos, en la experiencia, me ha tocado establecer en los contratos de promesa de compra-venta. Pero todo eso, Profesor, perdón, disculpe una consulta. ¿En las promesas de compraventa también se debe dar necesariamente un pie o un abono al vendedor en este caso? no ¿Y qué pasaría si necesariamente. se da un abono y el vendedor es quien se retracta de la venta posterior? No es una obligación que se entregue un abono, ¿ya? Porque esta es una promesa, nada más que eso, ¿ya? Ahora, si se establece y se acuerda que se va a dar un abono, bueno, ese abono también puede quedar como indemnización de daños y perjuicios para el vendedor. ¿Bien? Independiente de cuál es la cláusula penal, que en este caso sería la indemnización para cualquiera de las partes. No sé si queda clara la respuesta, Marcelo. Claro, lo que pasa es de que se habla mucho de, o lo que sale ahí, que la indemnización o quien paga la multa en este caso es el comprador si se retracta, un futuro comprador, que debe indemnizar al vendedor. Pero ¿qué pasa en el caso de que sea el vendedor quien se retracta? ¿Él no paga también una multa por daños y perjuicios? Es lo que estaba diciendo Marcela, aquí es para ambas partes. Se establece una cláusula penal para indemnizar daños y perjuicios en favor de ambas partes. O sea, si el vendedor se retracta, esa cláusula penal o ese monto tendrá que pagárselo al comprador. Si es el comprador o promitente comprador quien se retracta, entonces ese mismo monto se le paga al promitente vendedor. Claro, Igual profe. pagar, desculpa, ¿Mayana? igual tiene que pagar, no caso aí, al corretor, certo? Ao corretor, a multa também, ou seja, do 9% igual tem que pagar al corredor, certo? No caso que exista, uno, qualquer uma das duas partes, qualquer um, Mayana, vendedor ou comprador, né? Mayana se le escucha entrecortado. Desculpe. Nesse caso, se desiste de qualquer uma das partes, se tem que pagar igual o porcentagem del corredor, certo? Se Eh, desiste de un, qualquer porcen- uma das un partes ou não. un porcentaje, si es que no se llega a concretar el negocio, un Sim. porcentaje del, de la comisión, porque se realizaron gestiones. Recuerden lo que ya hablamos de la realización de las gestiones. Sim. Uhum. Marcela, ¿queda más clara la pregunta que usted hizo? Sí, me quedó más claro. Gracias, profe. Ya, ok. Oferta verbal. Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirige. No mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso. ¿Bien? Acá, ¿qué es lo importante? Puede existir una propuesta verbal, pero, reitero, es difícil su prueba. Lo importante entonces que todo quede por escrito, nada verbalizado. ¿Bien? Entonces, si la propuesta eh, de compraventa, si la propuesta de venta, si la propuesta de oferta o la oferta, bien, todas estas gestiones, todos estos pasos deben constar por escrito para que tengamos pruebas de las gestiones que se han realizado, para que tengamos también prueba de qué es lo que se ha acordado y en caso de judicializar tengamos prueba de todo lo que pasó dentro del negocio.
o dentro de la dinámica del negocio. Bien, por lo tanto, acá nada verbal, todo por escrito para que tengamos prueba de todo. Y vuelvo a repetir, así también es como el corredor demuestra que ha realizado gestiones respecto del encargo. Es muy importante eso. La propuesta escrita. La propuesta escrita debe ser aceptada o rechazada dentro de las 24 horas si la persona a quien está dirigida residiera en el mismo lugar que el proponente, o a vuelta de correo si estuviera en otro diverso. Este plazo lo establece el Código de Comercio. Este indica, evidentemente, cómo o cuál es el plazo de aceptación o rechazo de la oferta, ¿ok? O de la proposición. Por lo tanto, indica el Código de Comercio, tal como aparece aquí, si el proponente reside en el mismo lugar, o ambas partes residen en el mismo lugar, entonces, dentro del plazo de 24 horas se debe aceptar o rechazar la oferta. Si vive en un lugar distinto o en una región distinta, básicamente, es a vuelta de correo. Ahora, ¿qué correo? Puede ser correo electrónico, ¿ok? Pero hay que esperar, obviamente, la respuesta en ese sentido. Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido aceptada. En caso de aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación. Y esto significa, en definitiva, que si pasadas estas 24 horas, si ambas partes viven en el mismo lugar, cualquiera de estas se retrasa o entrega su, su respuesta a la oferta, bien, entonces debe responder de los posibles daños y perjuicios que pudiere haber ocasionado a la otra parte. ¿Se comprende? Sí. Gracias, Diana. El proponente puede arrepentirse en el tiempo intermedio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiera comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. Y aquí, claro está, que quien responde a esa propuesta, bien, puede arrepentirse y sobre todo, en este caso estamos hablando del vendedor que puede arrepentirse de vender, pero este arrepentimiento debe ocurrir en este plazo intermedio entre que se recibe la propuesta y se acepta o no. Ahí es donde debe producirse este arrepentimiento, salvo que en su propuesta hubiera señalado que esperará la contestación, porque debe esperar, obviamente, primero la contestación de la contraparte, o si se compromete a no disponer del objeto del contrato hasta la respuesta de la contraparte. ¿Ok? Entonces, en este caso, ese arrepentimiento, que independiente, vuelvo a repetir, de la cláusula penal que se haya estipulado, se puede realizar en este periodo. La retractación intempestiva impone al proponente la obligación de indemnizar los daños o los gastos que la persona a quien fue encaminada la oferta hubiere hecho y los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Vuelvo a repetir, para estos casos está esta cláusula penal que se establece en el contrato de promesa de compraventa. ¿Bien? Para cualquier perjuicio, cualquier daño que cualquiera de las partes hubiera ocasionado en el patrimonio del otro, ¿bien? Por no continuar con el negocio o por retractarse del negocio. El proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar cumpliendo el contrato por propuesto, perdón. Y en este caso, ¿qué significa? Que cualquiera de los proponentes
podrá haberse retractado, pero antes que se establezca o antes que se cobre la indemnización, puede dar cumplimiento al contrato propuesto, es decir, puede retractarse de su retractación. Y en ese caso, si continúa el cumplimiento del contrato propuesto, no debe indemnizar nada. Efecto de la contestación. Dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato quedará en el acto perfeccionado y producirá sus efectos legales, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente. En este caso, cuando existe muerte, como es un contrato intuito personal, los herederos nada deben responder. Bien, si existe una incapacidad legal, es decir, la persona fue declarado interdicto, por ejemplo, o eh, se declara la demencia de la persona, que también va a derivar en una interdicción por demencia, ¿bien? También, entonces, es imposible que se cumpla el contrato porque queda incapacitado. Dependiendo de esta incapacidad, recuerden cuando revisamos las incapacidades, queda incapacitado de poder perfeccionar o poder continuar con el negocio. La aceptación condicional, es decir, la que cambia las condiciones de la oferta, será considerada como una nueva propuesta. ¿Bien? Es decir, tenemos que el promitente comprador realiza la oferta respecto de la propiedad para su compra y el promitente vendedor, en respuesta a la oferta, condiciona la aceptación con algún evento, con alguna gestión, con algún hecho. En ese caso, entonces, como esta aceptación está condicionada, se entiende como una nueva propuesta en la cual se le debe también otorgar el plazo correspondiente al promitente comprador para que responda de esa nueva propuesta. Luego de lo cual, entonces, se puede continuar con la tramitación. La aceptación tácita tiene los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa. Es decir, no estaríamos ante una aceptación tácita cuando se realizan gestiones tendientes a perfeccionar el contrato sin que se haya expresado esto. Por ejemplo, el promitente comprador señala que oferta o que eh, da una respuesta al precio que se ha establecido para la compra de la propiedad y señala, por ejemplo, la propiedad estaba en venta en 100 y él señala ofrezco 90. Si se sigue adelante con la tramitación, es decir, ok, entonces firmemos el contrato, aquí no se ha señalado, en definitiva, que se acepta la oferta, pero se realizan acciones que dan a entender que se ha aceptado la oferta. Entonces ahí estamos ante una aceptación tácita. Es decir, se realizan actos que no se da una respuesta expresa, pero sí se subentiende que se ha aceptado la oferta. ¿Se comprende? ¿Podría explicar otra vez, profesor, por favor? Bayana, nuevamente se le escucha entrecortado. ¿Podría explicar otra vez, por favor, ¿Qué cosa? o que usted acaba de decir? De ¿Podría la, explicar otra vez, por de la favor? aceptación tácita. Sí. La aceptación tácita es aquella en que se entiende la aceptación aun cuando no se ha aceptado expresamente, es decir, aun cuando nos indica sí acepto la oferta. ¿Bien? Uhum. Entonces, no se expresa eso, pero se realizan gestiones, como la que señalé que se continúa con la tramitación, ¿bien? Y entonces acá se subentiende que se ha aceptado por la continuación de las gestiones. En este caso, vuelvo a repetir, no se aceptó expresamente la oferta, pero sí se le indicó ya, firmemos el contrato.
entiendo. Reitero, aquí no se señaló si acepta la oferta, luego firmemos el contrato, sino que se indica firmemos el contrato. Ese solo hecho de continuar con la tramitación, entonces hace suponer que hubo una aceptación tácita de la oferta. Ah, ya, ya, entendí. Gracias. Ok. Aceptación por medio de corredor de propiedades. Acá el contrato propuesto por intermedio del corredor de propiedades se tendrá por perfecto desde el momento en que los interesados aceptan pura y simplemente la propuesta. Es decir, aquí hay que recordar que el corredor es un intermediario y por lo tanto, a este respecto, caso de la oferta, ¿bien? Eh, este contrato se va a perfeccionar desde el momento en que las partes aceptan la propuesta, pura y simplemente, es decir, cuando simplemente la aceptan, sí, acepto o estoy de acuerdo, etc. ¿Ya? Entonces acá el corredor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entender o subentender, ¿bien? Que las partes aceptan la propuesta cuando les simplemente le indican OK, ¿bien? O cuando señalan expresamente sí, acepto la oferta. Y ahí entonces el corredor continúa con la tramitación del negocio. El cierre del negocio es un pacto escrito preliminar o preparatorio de un contrato en que las partes dejan constancia de los términos de este para su futura celebración y se otorgan garantías recíprocas para asegurarlo. Acá entonces estamos hablando de esta promesa de compraventa, porque en esta promesa de compraventa estamos cerrando el negocio, estamos acordando que existe o va a existir una futura celebración en el cual se establecen garantías recíprocas para asegurar el contrato futuro. Dentro de estas garantías recíprocas está la cláusula penal para el caso de la retractación. Esta cláusula es la que básicamente va a asegurar el negocio, porque vuelvo a repetir, acá se establece una cantidad de dinero no menor, generalmente, vuelvo a repetir, entre 2 y 5 millones de pesos, dependiendo del monto de la propiedad. Bien, se establece ese monto para asegurar el cumplimiento de la celebración del contrato y evitar entonces que exista una retractación intempestiva de cualquiera de las partes. Sirve aplicación práctica en la compraventa de inmuebles que, por la solemnidad de la escritura pública, no queda perfeccionada por el solo acuerdo de las partes. Es decir, acá estamos hablando de que en materia de compraventa de inmuebles se utiliza este cierre o se utiliza esta promesa para llegar a cumplir con la solemnidad que establece la ley, que es la escritura pública para la transferencia del dominio de la propiedad. Y que, en definitiva, entre la promesa y la firma del contrato, este acuerdo no queda perfeccionado completamente porque, reitero, como lo vimos en un comienzo, la solemnidad para la transferencia del dominio o la transmisión del dominio es la firma de la escritura pública de compraventa. Pero esta promesa, lo que o ¿para qué sirve? Es para asegurar que en un futuro próximo se firmará ese contrato de compraventa. En los contratos consensuales, como el arrendamiento o venta de establecimientos comerciales o industriales y arrendamiento de bienes raíces, en que el contrato queda perfecto, desde que los contratantes se ponen de acuerdo en las condiciones del negocio, casi no tiene aplicación. Acá la promesa de compraventa es exclusivamente para la compraventa de bienes raíces, pero para el arriendo o venta de establecimientos comerciales o industriales o el arriendo de bienes raíces, no se utiliza mayormente esta promesa de compraventa. Pero en casos excepcionales también puede hacerse cierre de negocio en estos contratos
cuando por circunstancias especiales no sea posible celebrarlos de inmediato. Principalmente cuando estamos ante la compraventa de establecimientos comerciales o industriales. Porque el arriendo, en definitiva, ya sea de estos establecimientos comerciales, industriales o bienes raíces, se acuerda eh, la firma del contrato casi inmediatamente. Existe cuantos días eh, que se procede a la firma porque también acá el futuro arrendatario no necesita pedir ningún crédito ni necesita hacer mayores estudios a la propiedad o al bien raíz para perfeccionar el negocio, para perfeccionar el arrendamiento. No así con establecimientos, perdón, no así con la compraventa de bienes raíces. El cierre de negocio no da lugar a una obligación directa de los contratantes, como que los comprometa a celebrar un contrato futuro, como sí ocurre en la promesa del contrato, por vía indirecta, combinándolos con la pérdida de la garantía rendida. El cierre del negocio compete a los contratantes a concurrir a la suscripción del contrato en preparación, so pena de tener que pagar a la contraparte la cantidad estipulada. ¿Bien? Entonces, este cierre de negocio lo que compromete a las partes es concurrir a celebrar o a suscribir el contrato respectivo. ¿Ok? Que, vuelvo a repetir, para asegurar aún más en esta compraventa de bienes raíces, es que se firma el contrato de promesa de compraventa. Pero en los demás casos que ya hemos visto, arrendamiento, o la compraventa de locales comerciales o industriales, es este cierre de negocio que se utiliza. El cierre de negocio está revestido de fuerza legal, con todo contrato no prohibido, y además por preceptos legales explícitos que regulan los efectos de los acuerdos preliminares a propósito del contrato de compraventa. En cuanto a la comisión del corredor, por tratarse de un acuerdo preliminar, no se devenga todavía la comisión del corredor de propiedades, cuyo pago está subordinado a la celebración del contrato definitivo. Pero nada impide que las partes acuerden que el pago de la comisión se realice en esta oportunidad con ocasión del cierre del negocio, ya que son soberanas al respecto. Entonces acá, cuando estamos hablando de la comisión del corredor, lo lógico, no normal, la regla general es que la comisión se pague una vez completo, una vez celebrado el contrato. Pero nada implica, nada obsta, nada impide que las partes acuerden que la comisión sea pagada antes al corredor. Y eso va a quedar a al acuerdo al cual lleguen el corredor con las partes. ¿Algún comentario, alguna consulta a este punto? La Bien. comissão, professor, tem que se paga quando termine, claro, o negócio, tanto da parte do comprador, tanto, quanto do vendedor, certo? Os dois têm que pagar no mesmo dia, ou seja, igual, no mesmo dia. Lo ideal es que sí, lo ideal es que ambos paguen el mismo día, ¿ya? Salvo que las Hum. partes acuerden que pueda darse otra fecha de pago. Ah, Bien. já sabia. Todo eso, vuelvo a repetir, queda al criterio y al acuerdo de las partes. ¿Alguien más? Ok, seguimos con la promesa de compraventa entonces.
¿Qué es una promesa de compraventa? La promesa de compraventa es un contrato preliminar que se celebra entre el vendedor y el comprador de un inmueble, en este caso, ejemplo, un departamento. A través de este documento, ambas partes se comprometen a realizar la operación en una fecha futura establecida, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones. Esta promesa actúa como un acuerdo formal que da seguridad jurídica a ambas partes y establece las pautas para la transacción final. ¿Cuál es la finalidad de la promesa de compraventa? El principal objetivo de la promesa de compraventa es proporcionar seguridad y certeza a ambas partes implicadas en la transacción inmobiliaria. Aunque no es una práctica obligatoria, la celebración de una promesa de compraventa es una práctica habitual, ya que contribuye de forma significativa a garantizar que la operación se llevará a cabo de forma legal y transparente. Este acuerdo preliminar sirve como compromiso formal entre el comprador y el vendedor, estableciendo los términos y condiciones específicos de la negociación. Básicamente actúa como un marco jurídico que garantiza la disponibilidad del inmueble para el comprador y proporciona al vendedor la seguridad de que la transacción se llevará a cabo según lo acordado. De este modo, se convierte en una valiosa herramienta para ambas partes, creando un compromiso que facilita el proceso más seguro y fiable. Y efectivamente, la promesa de compraventa no es una obligación legal para las partes. Aquí lo legal y lo que sí está establecido en la ley es el contrato de compraventa. Porque hay que recordar que el contrato de compraventa es una solemnidad para la transferencia del dominio de la propiedad. Mientras que la promesa, aun cuando no es obligatoria, es habitual porque asegura que en el plazo establecido se va a firmar el contrato de compraventa. Entonces, en este caso, como ya se ha señalado anteriormente, se establece un plazo en el cual se debe firmar el contrato, pero a su vez se establecen también ciertas seguridades. Por eso que el contrato de promesa de compraventa viene a asegurar el contrato futuro. ¿Cuáles son estas seguridades? Básicamente, la cláusula penal para el caso de la retractación. Porque esta cláusula penal, vuelvo a repetir, lo que viene a hacer es a indemnizar los perjuicios causados por la no firma del contrato o porque no se continúa con el contrato. ¿Cuál es la función de la promesa de compraventa? Para este caso existen algunos beneficios de la promesa de compraventa, como de los cuales ya les he comentado anteriormente. Entre estos beneficios están el garantizar el precio y las especificaciones de la propiedad. Esto porque con la promesa de compraventa se establece y se debe establecer en la promesa el precio de la propiedad y las especificaciones de la propiedad. Por lo tanto, en el contrato de compraventa no se puede modificar ni el precio ni las especificaciones de la propiedad. Por lo tanto, ahí el comprador se asegura que el precio que se establece y que se estipula en la promesa de compraventa es el mismo que en el contrato final, en el contrato de compraventa, se va a vender la propiedad y es el que va a tener que pagar. Y respecto de las especificaciones, también viene a asegurar el que no se vayan a cambiar las especificaciones finales de la propiedad al momento de firmar el contrato de compraventa. Otro beneficio es que se retira la propiedad del mercado, es decir, se asegura la disponibilidad de reservar el inmueble. Y esto también es bastante importante porque mientras no se firme el contrato de compraventa y si no existe este contrato de promesa de compraventa, la propiedad sigue a la venta, sigue en el mercado. Mientras que cuando se firma el contrato de promesa de compraventa, se sustrae la propiedad del mercado y se reserva a quien firmó la promesa de compraventa. Por lo tanto, en este caso,
no puede y no existe otro comprador para esa propiedad. No debería existir tampoco otro comprador para esa propiedad. De ahí entonces que también se establece esta cláusula penal, porque como se reserva el inmueble, para el vendedor no existe la posibilidad de tener otro promitente comprador. Por lo tanto, si el promitente comprador se retracta de la compraventa, le ha causado un perjuicio al promitente vendedor, cual es que no pudo captar otro cliente para esa propiedad. Bien, y entonces perdió, quizás, posiblemente, la posibilidad de que otra persona, otro posible comprador, adquiriera la propiedad. Respecto del promitente comprador, también se asegura que esa propiedad no tendrá otro postor y por lo tanto ya tiene la seguridad de que esa propiedad en definitiva va a ser adquirida por él. Otro beneficio es que proporciona un periodo de tiempo para verificar que tanto la propiedad como el vendedor cumplen con todos los requisitos necesarios para garantizar la legalidad de la venta. Como ya les había comentado, entonces, si falta algún documento, si falta algún trámite de, eh, de tener en regla o tener completa la propiedad legalmente, bien, este periodo que media entre la promesa de compraventa y el contrato de compraventa sirve para afinar esos detalles. Lo mismo que para el comprador. Este periodo también sirve para afinar los detalles de, sobre todo, el dinero con el que se va a pagar la propiedad. Por último, brinda al comprador el tiempo necesario para gestionar adecuadamente el préstamo hipotecario, tal como se los estaba señalando recién. ¿Quién debe solicitar la promesa de... Perdón, antes de seguir, ¿queda claro hasta acá? ¿O existe alguna consulta? Sí, para mí sí. Ok, mañana. Profe, una consulta. Sí, Usted dice de que este tiempo necesario es, por ejemplo, si hay que pedir un crédito hipotecario, ¿cierto? ¿Qué ocurre en el caso de que al comprador no le den el crédito, tiene que pagar la indemnización porque obviamente no va a poder comprar la propiedad o ahí hay una cláusula especial? eso es parte de la negociación. Es decir, en la cláusula de promesa se puede establecer que solamente en caso de retracto se pagará la cláusula penal, pero no en el caso que al comprador no le otorguen el crédito. ¿Bien? Porque, claro, puede que no le otorguen el crédito en un banco, pero puede pedirlo en otro. O puede pedirlo, por ejemplo, en una cooperativa. Pero todo eso debe estipularse, debe quedar claro en el contrato de promesa de compraventa. Ejemplo. La cláusula penal se aplicará para el caso de que cualquiera de las partes se retracte de la firma del contrato. En otra cláusula se señala, se establece el plazo X, ¿bien? Dentro del cual el promitente comprador tramitará o completará el periodo para tramitar el crédito hipotecario. En caso que el crédito hipotecario no le sea entregado o no obtenga el crédito hipotecario, el promitente comprador tendrá un plazo X para poder tramitar en otro banco, financiera o cooperativa. ¿Ya? O puede indicar que si no se le otorga el crédito y no tienen posibilidad de obtener otro crédito, entonces se entenderá como que se retracta de la compraventa y deberá pagar la cláusula penal. ¿Bien? O que en caso de que no se le otorgue el crédito y no pueda obtener otro crédito, se entenderá como terminada la gestión sin necesidad de pagar una cláusula penal, la cláusula penal estipulada en la cláusula X. Todo eso, vuelvo a repetir, queda a criterio de las partes en cuanto a la negociación. Por lo tanto, todo eso también tiene que ya hablarse o haberse tratado y acordado para la firma de la promesa de compraventa.
¿Se responde la pregunta, Marcela? Sí, gracias. Ok. Hay que tener súper claro, y aprovechando también de la pregunta que hizo Marcela, que el corredor como mediador es el que tiene que darle la flexibilidad al negocio. Es decir, aquí el corredor eh, debe otorgar todas las posibilidades, tanto en el caso de la compraventa, tanto al vendedor como al comprador, con, vuelvo a repetir, esta flexibilidad que debe existir. ¿Bien? Porque al dar esta flexibilidad se puede lograr obtener el cumplimiento o llegar a formalizar el contrato mismo, versus en el caso de ser demasiado rígido. ¿Bien? Porque ahí, obviamente, si no se logra por una vía, somos rígidos, entonces ya se terminó y se bloquea la posibilidad de otra vía de solución o de otra vía para llegar a la concreción del negocio. Por eso es que, vuelvo a repetir, el corredor debe ser flexible, debe dar y entregar también dentro de la asesoría esta flexibilidad a las partes. Porque en definitiva, ¿qué es lo que le interesa al corredor? Que el negocio se concrete para obtener su comisión. Entonces no puede ser rígido el corredor y solamente tener presente una sola vía o un solo camino. Debe tener alternativas. ¿Bien? Entonces, debe también pensar cuáles son las alternativas para el negocio, para la concreción del negocio. Y esas alternativas son las que debe presentar a las partes para que se pueda, vuelvo a repetir, concretar el negocio y pueda recibir su comisión. ¿Se comprende? ¿O hay algún comentario al respecto? Bien, continuemos entonces. ¿Quién debe solicitar la promesa de compraventa? Tanto el comprador como el vendedor suelen solicitar la promesa de compraventa, ya que ambas partes obtienen beneficios significativos mediante este acuerdo preliminar. En el caso del comprador, le proporciona el tiempo necesario para gestionar el préstamo y verificar que la propiedad esté en condiciones adecuadas. Por otro lado, el vendedor se asegura de que la propiedad se venderá si todo está en orden, brindándole una garantía adicional en el proceso de transacción. Pero aquí, obviamente, es el corredor quien tiene esta gestión para imprimirle la velocidad al negocio, para imprimirle esta movilidad al negocio. Por lo tanto, en este caso, cuando las partes están de acuerdo entre la venta y el precio, entonces ahí el corredor dice, ya, vamos a firmar entonces la promesa correspondiente. ¿Bien? Entonces acá quién es el actor principal y quién le da eh, el curso progresivo al negocio es el corredor. ¿Cuáles documentos debe proporcionar? Aunque una promesa de compraventa no requiere tanto documento como la compraventa final, algunos son esenciales para este proceso preliminar porque hay que recordar que la promesa de compraventa es el que sienta las bases del contrato de compraventa final. Por lo tanto, acá debe contener ciertos datos que con posterioridad van a estar incluidos en el contrato de compraventa final. Por ejemplo, la copia de la cédula de identidad del vendedor y el comprador, porque se deben individualizar las partes. Luego, los detalles del inmueble, que incluyen la dirección, medidas, presencia, estacionamiento, bodega, entre otros, es decir, las características del inmueble. Y ahí tenemos entonces que debe indicar la dirección, cuáles son los deslindes, cuáles son las características de la propiedad. El documento que demuestre la preaprobación del crédito hipotecario en caso de ser aplicable. Entonces aquí el promitente comprador tendrá que entregar esta preaprobación que se va a incluir en la cláusula
una de las cláusulas del contrato de promesa, indicando que existe un documento de preaprobación de la entidad X por X monto. ¿Bien? Y eso, obviamente, va a ir relacionado con el precio de compraventa de la propiedad. Por lo tanto, iría primero a la cláusula del precio, luego la cláusula donde aparece este documento de preaprobación. 5 aspectos esenciales en una promesa de compraventa. Es fundamental conocer los elementos que deben estar presentes en una promesa de compraventa para garantizar que todo esté correctamente establecido y que no haya sorpresas desagradables durante la transacción final. En este sentido, se sugiere detallar, como ya les había comentado, el monto acordado para la propiedad y el método de pago. Recuerden, efectivo, efectivo, crédito y subsidio o efectivo y subsidio. Ejemplo. O crédito y subsidio también. La fecha estimada para la entrega de la propiedad, en caso de adquisiciones a través de inmobiliarias, es esencial, perdón, incluir una póliza de seguro que asegure que el comprador no perderá el dinero aportado como pie. Pero esto es, obviamente, cuando se realiza la transacción a través de una inmobiliaria. Bien, para el caso del corredor no es necesario. Si la compra se realiza mediante un crédito, se debe especificar que la firma definitiva de la compraventa se llevará a cabo una vez que el crédito haya sido aprobado. Por eso que es importante señalar previamente a esto, este documento de preaprobación del crédito, que se enlaza entonces con la cláusula que indica que una vez que el crédito ha sido aprobado, se procederá a la firma del contrato respectivo. Establecer posibles multas o sanciones en caso de incumplimiento de los términos establecidos en la promesa de compraventa. Y aquí aparece nuevamente la cláusula penal que viene a establecer la seguridad o a asegurar la firma del contrato de compraventa final. Tiene un plazo la promesa de compraventa, efectivamente tiene un plazo. ¿Bien? Para que la promesa de compraventa sea considerada válida, es necesario especificar un plazo de duración determinada. De esta manera, ambas partes conocen el periodo durante el cual pueden anticipar o exigir la firma del contrato de compraventa. Comúnmente, el plazo establecido es de 90 días. Eso es comúnmente, ¿bien? Es lo habitual, porque las partes pueden darle también otro plazo. Bien. Lo mismo que ocurre cuando está en la clase pasada, estábamos tratando el periodo que se le otorga al corredor para realizar la venta de la propiedad. Bien, habitualmente es un plazo, pero las partes son las que en definitiva determinan cuál será el plazo final. Con la promesa es exactamente lo mismo, porque si hablamos de 90 días, estamos señalando 3 meses, aprox. ¿Bien? ¿Y qué pasa si en 3 meses, o si la aprobación del crédito se demora más de 3 meses? O si tenemos esta cláusula que en caso de que no se le otorgue el crédito, puede tramitar otro y pasan más de 90 días, entonces la promesa perdió su vigencia, ¿no? Por eso es que debe existir esta flexibilidad, vuelvo a repetir, existir esta flexibilidad en donde se indique que podrá prorrogarse por plazos iguales y sucesivos, previo acuerdo de las partes. Ejemplo. Bien, porque lo común son 90 días, vuelvo a repetir, pero las partes en definitiva son las que van a establecer cuál es el plazo de la promesa de compraventa. En esta imagen, donde aparecen requisitos importantes, es para recordar: identificación detallada de las partes, la descripción minuciosa de la propiedad, el acuerdo sobre el precio de venta y forma de pago, la fecha para la firma de la escritura pública de compraventa, de ahí aparecen los 90 días o un poco más,
bien, de acuerdo a lo que acuerden las partes, y la firma de ambas partes involucradas en el acuerdo o en la promesa de compraventa, bien, porque evidentemente la promesa de compraventa debe ser notariada, firmada ante notario para que tenga la validez correspondiente que se requiere. En resumen, para comprar un bien raíz, ya sea casa o departamento en Chile, la promesa de compraventa puede ser algo de mucha utilidad. Este documento proporciona seguridad jurídica, formaliza el compromiso entre las partes y establece las condiciones para la compra de una propiedad. Y vuelvo a repetir porque, en definitiva, esta promesa viene a asegurar el contrato futuro, ¿bien? Y viene a dar seguridad que lo que se establece en esa promesa es lo mismo que va a aparecer en el contrato final de compraventa. Consultas, comentarios. Veamos un modelo de promesa de compraventa, entonces. Reitero, como siempre, este es un modelo. En definitiva, el contrato final dependerá de las partes, dependerá también de las seguridades que se establezcan, ¿ya? Lo normal a todo tipo de escritura es la ubicación, ¿bien? En, no sé, Arica, Quique, Punta Arenas, a tantos días del mes del año X. Ante mí, y ahí se indica, bueno, eso es parte de los datos que señala o que llenan en la notaría. Por lo tanto, esos datos que aparecen aquí al principio, el nombre del notario, sobre todo, y la dirección de la notaría, es parte de lo que indica el funcionario con el cual ustedes vayan a trabajar en la notaría. ¿Bien? Entonces, ante mí, XX, nombre del notario o de la notario público, y aquí se debe indicar notario titular, notario suplente del notario titular, y ahí entonces se indicará el nombre del notario suplente más el nombre del notario titular. De la notaría, de la primera notaría, de la 45ª notaría ¿bien? Con oficio, es decir, con dirección y ahí se indica la dirección de la notaría. Comparecen, por una parte, como promitente vendedor, don o doña, y ahí se individualiza al vendedor. Y por la otra parte, como promitente comprador, y ahí se individualiza también al promitente comprador, con todos los datos que nosotros ya sabemos: nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, cédula de identidad, domicilio. Ambos mayores de edad, a quienes conozco por haber acreditado su identidad con sus respectivas cédulas. Hoy día, en las notarías, recuerden que además de verificar que la cédula esté vigente, se le toma también una fotografía a la persona para verificar que esta persona es la que corresponde a la cédula. Y esto es para una mayor seguridad que tienen las notarías por o para evitar que se entreguen documentos falsos. Además, también hay que recordar que, de acuerdo a la ley, y en el caso de vendedor o comprador, se verifica vía interconexión con el registro civil si cualquiera de ambas partes o cualquiera de las partes es un deudor inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, porque en ese caso existen restricciones para la firma de contratos, sobre todo un contrato de compraventa. Primera cláusula: el promitente vendedor es dueño del inmueble y aquí se individualiza el inmueble, ubicado en tal lugar,
que adquirió por compra, que adquirió por sucesión por causa de muerte. Es decir, aquí se indica cómo se adquirió el inmueble y a quién se adquirió. Por lo tanto, aquí es importante que antes de la confección de esta promesa tengamos a la vista la escritura, es decir, el título anterior, mediante el cual se adquirió la propiedad que se está vendiendo. Aquí se indica entonces quién era el dueño anterior, cuándo se firmó la escritura de compra-venta actual para el actual vendedor, con la individualización del notario y también los datos de inscripción a fojas y a número del registro de propiedad del conservador de bienes raíces del lugar donde está ubicado el inmueble, del año en que se compró ese inmueble, cuyos deslindes, de acuerdo a sus títulos, son los siguientes. Y aquí se indica o se individualizan los deslindes al norte, al sur, al oriente, al poniente, o al norponiente, nororiente, el suroriente, surponiente, de acuerdo a lo que indique la escritura pública, como también ya lo habíamos mencionado en clase pasada. Segundo, y acá se indica, don en su calidad de promitente, a ceder, vender y transferir por medio del presente instrumento a don, doña, que en adelante se denominará promitente comprador, el inmueble individualizado en la cláusula anterior de la presente escritura. Tercero, por su parte, el promitente comprador se compromete a comprar para sí el referido inmueble. Cuarto, y aquí aparece el precio de la cosa, el precio de venta será la suma de en pesos o en UFs, pagaderos de la siguiente forma. Y aquí se establece cómo se va a comprar la propiedad. Con la cantidad de dinero UFs, ahí se escribe la cifra, recuerden, en números y en letras, al contado y en dinero efectivo que el promitente comprador entrega en este acto y a su entera satisfacción al promitente vendedor. ¿Bien? O también se puede indicar que el promitente comprador entrega en el acto al promitente vendedor, quien señala que lo recibe a su entera satisfacción. Vuelvo a repetir, aquí uno le imprime, obviamente, su sello personal para la escritura. Y el saldo que asciende a dinero, o sea, pesos o UFs, se pagará como sigue. Y se indica con un crédito hipotecario y dividendo o con dividendo. Con el siguiente reajuste, en caso de ser en pesos, y devengará además un interés de X porcentaje mensual desde la fecha del promitente instrumento y de X porcentaje mensual en caso de simple retraso. En caso de ser en UF del día. Y esto es obviamente cuando se paga ya sea eh, con cuotas, bien, en X cuota, o cuando se va a pagar con el crédito hipotecario a un plazo mayor a 30 días. Quinto, la venta se hará de cuerpo cierto, con todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbres, en el estado en que actualmente se encuentra la propiedad, lo que es conocido del promitente comprador, libre de todo gravamen y respondiendo al promitente vendedor del saneamiento en conformidad a la ley. Acá también se puede modificar, que es lo importante que se indique, obviamente, cómo se entrega o cómo se realiza la venta. ¿Bien? La venta será de cuerpo cierto, es decir, que el promitente comprador conoce cuál es el estado de la propiedad. Por eso que indica lo que es conocido del promitente comprador. O sea, aquí es importante que el promitente comprador haya verificado, haya ido a visitar la propiedad, para que no tengamos eh, ningún, ninguna acción con posterioridad a la venta por parte del promitente comprador.
Como por ejemplo, sé que indique no me mostraron la propiedad. Bien, entonces, si no se mostró la propiedad y aparece que el estado de la propiedad es conocido por el prominente comprador, existe acá un vicio, ¿bien? Y que en definitiva es un dato falso el que se está entregando. Por lo tanto, aquí podría pedirse la nulidad de la escritura o del contrato porque hay un dato falso. ¿Ok? Libre de todo gravamen, y aquí es donde se puede modificar, porque podemos comprar una propiedad con, por ejemplo, un embargo, o podríamos comprar una propiedad con una deuda, pero se debe indicar acá. Bien, si existe un gravamen, si existe una deuda. Bien, eso es lo importante que hay que señalar aquí. ¿Ya? Ahora, si existe un embargo para comprar una cosa embargada, tenemos que fijarnos y tener la claridad de qué tribunal ha declarado el embargo para solicitar al tribunal autorización. Y esto lo tiene que hacer el vendedor para solicitar autorización para la venta de la propiedad embargada. Por lo tanto, si la propiedad, y eso tenemos que saberlo con antelación, cómo, mediante los documentos que vamos a pedir, verificar que la propiedad esté sin embargo. Si está con embargo, entonces indicarle al cliente no se puede vender inmediatamente, hay que solicitar, se debe solicitar autorización al tribunal para poder vender la propiedad. Bien, y esto se hace mediante una solicitud al tribunal donde se pide o se requiere autorización para vender la propiedad. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal? Va a informar al acreedor del vendedor si es que éste autoriza la compraventa. ¿Por qué? Porque el acreedor que ha solicitado el embargo debe tener esa claridad para entonces, una vez que se venda, decir, págueme lo que me debe. Bien, entonces se puede, pero hay que hacer trámites previos en ese caso. Sexto, Profesor, perdón. Marcela. En el caso de que la propiedad esté en un proceso de remate, Ujú. ¿se puede hacer una paralización del remate y comprar la propiedad o también se tiene que solicitar una autorización especial? Se puede solicitar autorización siempre y cuando no se esté a ver, o sea, previo al remate, ¿bien? O sea, entre la fecha en que se establece el remate y el día del remate, sí se puede, ¿bien? Se puede solicitar que se paralice el remate mientras se vende la propiedad para, obviamente, con posterioridad, pagar la deuda que se tiene respecto del acreedor. ¿Se comprende? Sí, profesor, gracias. Ya, súper. Séptimo, sexto, el contrato prometido se celebrará por escritura pública en el plazo de, a contar de la fecha del presente instrumento. Y aquí en el plazo de tantos días, a contar de el presente instrumento. Vuelvo a repetir, lo habitual son 90 días, pero se puede establecer más. O menos incluso, eso es exclusivo de determinar entre las partes. Séptimo. En la respectiva escritura pública, la referida propiedad quedará hipotecada para responder del pago del saldo de precio, reajuste de intereses que según el caso procedieren y al de las costas que eventualmente se originaren. Y esto es cuando se paga con crédito o con subsidio. Si es en efectivo, no hay necesidad. Las partes fijan como domicilio para todos los efectos derivados del presente contrato la ciudad de. Noveno, se faculta al portador de la copia autorizada de la respectiva escritura pública para requerir del conservador de bienes raíces respectivos las correspondientes anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedan, porque también, como es una escritura pública que pesa sobre una propiedad raíz o un bien raíz, se debe subinscribir el conservador para asegurar también la historia fidedigna de la propiedad.
Comentarios, consultas. Bien, eso es lo que teníamos que revisar por hoy día, o lo que teníamos que revisar hoy. Así que luego viene, a partir de las 9, la evaluación de las clases correspondientes. Bien, de acuerdo también al cronograma. A ver, voy a proyectar nuevamente el cronograma para que recuerden ustedes. Eh, Peço tú la lista de asistencia. Usted no Per- hizo ¿Perdón? la lista de asistencia. Faltó. Recuerden que la asistencia yo la voy tomando y después la ingreso, Ah, como todas las clases han sido. Bien, la prueba, recuerde, como aparece acá, clase 1, clase 2. Bien, de eso va entonces a tratar la prueba de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Dejo de grabar entonces.